Que una de las cualidades que le dijeron a David no fue simple y llanamente, no, rey, el salmista sabe mucho de acorde. El salmista sabe tocar muchas canciones, no. El salmista cuando toca los demonios huyen. ¡Wow! Y esa es una de las cualidades que el rey necesitaba porque estaba siendo atormentado a través de un espíritu inmundo. Así es. Entonces el rey necesitaba no a un profesional, sino a una persona espiritual que pudiera combatir el momento o el mal momento que estaba pasando el rey en ese entonces. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenido a tu canal. Y sé lo que vamos a hablar en este momento será de gran bendición para tu vida. Tú que eres músico o eres un aspirante a ser músico y hay cosas que vamos a hablar, sé que va a ser de gran bendición para ti. Pero antes de todo, alguien que yo tengo mucho tiempo atrás de él, pero por fin se dio. Preséntate. Mi nombre es Eliel Castillo. Para mí es un gozo estar aquí en este programa. Yo sé que lo que se va a tratar, lo que se va a hablar va a ser de edificación para muchas personas que están detrás de esa cámara. Para mí es un placer, un gusto estar aquí con nuestro hermano Randy de los Cantos. Amén. Antes de entrar en materia, Eliel, ¿cuántos años que tú tienes en el Evangelio? Bueno, realmente yo soy nacido en el Evangelio. Sí. Desde pequeño he podido experimentar lo que es este Evangelio glorioso. Yo sé que muchas personas no han tenido esta dicha de nacer en el Evangelio y es un gozo inexplicable porque desde pequeño he sabido pelear con demonios. He sabido lo que es eso realmente. Así es. O sea, yo te hago la pregunta, aunque yo sé que usted es nacido en el Evangelio, pero muchas personas, aunque que nacen en el Evangelio, pero hay un día tienen un encuentro con Dios. Claro. A veces los que nacen en el Evangelio realmente van a la iglesia porque lo llevan, pero no es porque hubo una confesión de fe. Pero hay un día que uno realmente toma la decisión de seguir a Cristo, de ser parte de la iglesia. Tú, ¿cuál fue ese momento realmente que usted dice, yo realmente no voy a ir a la iglesia porque me llevan, sino yo quiero tomar esa decisión y ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Cuándo fue más o menos? ¿A qué edad más o menos usted tomó esa decisión? Bueno, realmente, antes que nada, realmente explicar esto es un poco complejo. Sí. Porque realmente tú hablaste de que hay personas que nacen en el Evangelio, pero realmente no viven una vida acorde a Dios. Sí. Porque el ser nacido, lo que es en el Evangelio, no significa de que realmente tú eres cristiano. Sí. O sea, me explico. Hay personas que nacen en el Evangelio, pero el Evangelio no nace en ellos. Así es. Wow. Y esto es algo realmente profundo. Sí. Porque hay personas que dicen, no, porque mis padres siempre me llevaron desde pequeño a la iglesia y yo realmente nací con esto y desde ese momento yo soy cristiano porque siempre me llevaron. Nací en esa cuna cristiana y no. Realmente hay un encuentro, como tú dices. Hay un momento en el que uno decide no solamente de ir a la iglesia, sino realmente de llevar la iglesia dentro de nosotros. Así es. Porque si tú te pones a analizar, Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero habían personas que todavía llevaban a Egipto dentro de ellos. Wow. Entonces, había un momento de mi vida en la que realmente yo tuve que realmente hacer la confesión de fe. Sí. Aunque yo nací en el Evangelio, porque el que tú nazcas en el Evangelio no significa que tú lleves el Evangelio dentro. No es realmente nacer en el Evangelio. Sí. Sino realmente renacer en el Evangelio. O sea, tomar la decisión
realmente, de yo realmente acudir a vivir las vivencias del Evangelio, Sí. a vivir como Dios quiere. Porque realmente es muy fácil decir yo soy cristiano, pero realmente muchas de las personas, incluso dicen que el 90% de las personas que profesan ser cristianos no viven una vida como cristiano. Así es. Porque no es que tú lo digas, sino es que tú lo vivas. Así es. Entonces, si hablamos de vivencia, entonces nos tenemos que sentar, analizar que realmente la palabra de Dios no es simplemente una palabra, para ponerlo así, que quede en el aire. No es una palabra que no hace efecto, o sea, que no produce efecto, sino una palabra que produce efecto, produce obra, produce obra. Bien, entonces, como le decía, si nos vamos a vivencia, vemos que realmente la palabra de Dios, hay personas que citan la palabra de Dios, citan salmos, citan profecías, y citan un sinnúmero de palabras Sí. que están en la Biblia, pero realmente no viven de acuerdo a la palabra que están citando. Así es. Entonces, si tú te fijas, la palabra de Dios es tan fuerte que la palabra no basta con tan solo pronunciarla, sino con tú vivir lo que tú estás diciendo. Así es. Y como el tema es adoración, hablar de la música, podemos ver que realmente, para dar una pequeña connotación ya de lo que es la música, Sí. y para hacer el ambiente, la música no es lo que yo canto, ni lo que yo puedo realmente hablar por esta boca. O sea, cantar una adoración es bueno, cantar un himno del himnario, que son muy buenos. Esa no es en sí la música. Así es. ¿Por qué? Porque música es algo que tú expresas. O sea, algo que tiene que ver con los sentimientos. Y si hablamos entonces de lo que es sentimiento, emociones, es algo que tú realmente expresas mediante algo que tú estás haciendo. Así Y para es. yo expresar algo, la cual yo estoy haciendo, es porque estoy viviendo algo. Así es. O sea, si lo estoy expresando es porque lo estoy, ¿me entiendes?, viviendo. Entonces, hay muchas personas que creen que realmente la música es yo, o el tú adorar a Dios, ¿verdad? Ujú. Es tú ponerte a cantar una canción o a tocar un piano. Pero no, esto es más allá de lo que nosotros pensamos. Vivir una vida de adoración a Dios no es lo que yo pueda cantar, sino lo que yo pueda vivir. Así es. Realmente estoy haciendo esa introducción es para que la gente, más o menos lo que simplemente te vean en las redes, también conozcan de ti. Claro. Yo te conozco desde hace mucho tiempo, desde Sí. más de 10 años. Pero, Eliel, ¿cuál fue el instrumento que usted vio que te hizo que tú te enamoraras de lo que es la música, que te introduce realmente dentro de la música? ¿Cuál fue el instrumento que te llevó a ser músico hoy en día? Bueno, realmente nosotros, cuando llevamos eso por la sangre, porque realmente Sí. es algo que se lleva por la sangre. Sí. O sea, hay personas que quieren ser músicos, pero no tienen el arte Ujú. de serlo. O sea, no tienen ese don que realmente Dios imparte algunos. Realmente cuando uno está en ese ámbito de su inocencia y uno ve tantos instrumentos como el piano, la batería, el bajo, la conga, la güira, todos como que nos llaman a la atención y uno Sí. quiere como tocar todo a la vez, como Sí. que ayudado, yo quiero aprender a tocar batería, pero también quiero aprender a tocar tambora, pero no, esto es un orden. La música es un orden. Sí. ¿Y por qué lo digo? Porque realmente se requiere realmente de aprender una sola cosa a la vez, Sí. para entonces aprender otra cosa. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque ya respondiendo a la pregunta tuya, que cuál fue el instrumento que ha formado en mí realmente Sí. el ser músico, o lo que me ha llevado Que hasta te ahora. enamoró. Realmente, de todos los instrumentos, el piano fue el que más me
me impactó. Y realmente mi hermano tenía un piano. Sí. Él había comprado un piano grande, por cierto, era Casio, cuando ese tiempo yo realmente era jovencito. Y realmente el piano que él tenía, yo digo, wow, yo quiero aprender, porque yo estoy viendo cómo lo está tocando, cómo está fluyendo. Y yo dije, wow, yo quiero aprender realmente. Y lo que yo hacía era que tocaba a escondida de él. Y realmente esto era algo que realmente a él no le gustaba, porque él decía acá, pero yo no le pido permiso, o sea, él no me pide permiso a mí para tocarlo y él lo toca realmente sin. Pero esto es algo que realmente nosotros lo hacemos bajo nuestra inocencia. ¿Por qué? Porque realmente cuando uno siente amor por algo, uno realmente trata de dar todo del todo por eso. Que si es de hacer las cosas, por ejemplo, a escondida, como dicen, uno realmente lo hace. Sí. ¿Por qué? Porque uno realmente ama y quiere realmente aprender dicho instrumento. Sí, pero realmente, o sea, usted dijo algo ahorita, usted decía que su hermano no le gustaba que usted le tocaba el piano. Claro. Es algo que también que los músicos llevan por dentro. Es algo muy sagrado para su, o sea, el instrumento de un músico es algo muy sagrado. No quiere, o sea, que otro le vaya a tocar. Totalmente. Para que no lo dañe. Totalmente. Es su alma gemela. Sí, total. No que realmente él no quería que yo aprendiese, no, pero realmente él no quería que yo le pusiera la mano sin supervisión. Okay. O sea, sin yo realmente hablarle de que yo iba a tomar el piano prestado. Eso a él no le gustaba. Pero sí, es como te digo, cuando nosotros estamos como en ese primer amor, nosotros queremos realmente acudir a eso, porque tenemos el anhelo ferviente de aprender eso y de una u otra manera vamos a terminar haciendo lo que uno realmente ama. Así es. Y realmente yo aprendí realmente piano. Me acuerdo que mi hermana menor, o sea, mayor que yo, pero sí, después de mí, es la que me queda, ¿verdad? Más. Sí. Ella realmente se sabía una canción y yo le dije, manita, enséñame a tocar esa canción. Yo realmente no sabía nada, me acuerdo yo. Y ella me la enseñó realmente la canción, yo me aprendí los acordes y realmente seguí metiendo para allá. Luego del tiempo, realmente, yo fui aprendiéndome canciones. Oye, sin saber teoría. O sea, ¿usted nunca fue a una escuela de canto? Nunca fui. ¿De canto no? De música. Nunca fui a una escuela, o sea, nunca fui formado lo que es en una escuela realmente musical. O sea, nunca tuve realmente esa dicha. Como hay personas que tienen la dicha de ir a una escuela musical y formarse, nunca fui. Aparte de, es como te digo, nunca, o sea, yo puedo decir ahora mismo que nunca tomé la decisión de aprender teoría. Sí. Porque una de las cosas que se requiere para que un alumno se dé bueno en cualquier instrumento es que sepa teoría. Sí. Porque la teoría es lo que te va a formar, es lo que te va a decir cómo hacer las cosas. Sí. Mas, sin embargo, hay una palabra muy conocida, que yo sé que muchos de nosotros las conocemos, que es que la práctica hace al maestro. Sí. Totalmente, yo me formé con práctica. Sí. ¿Me entiendes? Eliel, ya está bueno de tanto mareo, de hablar, de hacer un intro. Eliel, hay algo. Señores, me disculpa por la bulla. Ahorita no había ni un motor, ni un carro que pasaba. Ahora que empezamos a hacer esto, los perros están ladrando, los motoristas están pasando más de la cuenta. Parece que la calle principal está entaponado. Parece que los carros no haya más sitios donde pasar. Están pasando por aquí. Pero de tanto marial, para que la gente conozca un chin de la música, quiero tocar un tema muy, muy importante, que es sobre los músicos. Yo soy pro a los músicos. Yo no cojo cuento con los músicos. Ahora yo me pregunto, Eliel, ¿y por qué los músicos dentro de la iglesia son los más
sufridos, los más criticados dentro de la iglesia? Bueno, si nosotros realmente llevamos la pregunta a la Biblia, ya que todas las revelaciones, todo conocimiento tiene que ser filtrado por la palabra. Así es. Porque todo lo que no es filtrado, colado por aquí, pues entonces es vano o es simplemente una opinión personal de alguien. Si lo llevamos a la Biblia, nos damos cuenta que en la antigüedad lo primero que tenían que estar modelado el diseño de Dios eran los levitas. Sí. ¿Por qué? Porque los levitas, según la Biblia, eran los encargados de llevar el arca. Así es. E incluso conocemos una historia en donde un hombre llamado Usa dice que fue a agarrar el arca porque vio que el arca se iba a caer. Así es. Y dice la Biblia que Dios lo mató instantáneamente. Sí. Y realmente es algo que cualquier persona dice, wow, pero se ve un poco de crueldad con Dios, porque realmente el hombre tenía buenas intenciones. Sí. Pero Era ayudar. exacto, él quería realmente ayudar, él no quería de que el arca realmente se cayese. Sí. Pero lo que podemos ver aquí realmente es que el reino de los cielos es ordenado. Sí. Y todo es bajo ordenanzas y mandatos que nosotros debemos de cumplir. Así es. En pocas palabras, lo que estoy realmente diciendo es que aunque Usa realmente tenía buenas intenciones realmente con agarrar el arca para que el arca no se cayese, él realmente no estaba apto para realmente siquiera topar el arca. Así Porque es. como te digo, los que estaban encargados de llevar el arca eran los músicos. Entonces Usa realmente no conocía los códigos del arca. O lo conocía, simplemente fue un instinto, ¿cómo es? Simplemente fue como él quería ayudar. Exacto. Sí. Pero es como te digo, aunque él tuvo quizás buenas intenciones, Sí. realmente no podía realmente Sí. ni cargar, ni topar, ni tratar de ayudar a lo que era el arca, que era donde aposaba o habitaba la presencia de Dios. Sí. Porque Dios había realmente dicho que los levitas iban a llevar el arca. Entonces, para ir más profundo a los músicos de hoy en día, los músicos realmente son criticados por la misma razón de que realmente muchos de nosotros, porque Sí. soy músico realmente, muchos de nosotros no llevamos una vida como en aquel tiempo. Y realmente todas las personas que hablan de consagración o santidad tienen que referirse a aquel tiempo. ¿Pero y por qué? ¿Será que ya no hay santidad? Sí, hay santidad. Sí. Pero realmente no queremos habitar en ese primer amor. No queremos habitar en esa santidad que antes se vivía. Y por eso tú ves que antes realmente acontecían más cosas. Y por eso tú ves personas que están diciendo, pero ¿dónde están los milagros de Elías? Sí. ¿Dónde están las cosas que antes acontecían realmente? Así es. Entonces cambió el evangelio. El evangelio sigue siendo el mismo. Así es. Lo que hemos cambiado somos nosotros, que no hemos vivido la vida que Elías vivió. Así es. Porque muchas veces sí queremos ver fuego descender del cielo, pero no tenemos una vida apta para que el fuego descienda. Así es. Entonces, los músicos realmente, en su mayoría, quieren vivir una vida light. Quieren vivir una vida realmente, no, yo soy músico y me basta con tocar en una iglesia. Pero no basta con tocar en una iglesia. Basta con vivir una vida apartada. Si tú te fijas, el salmista David realmente era una persona a la cual Dios da unos detalles muy fuertes. Así es. Y la Biblia dice de que este era un hombre temeroso, era un hombre hermoso, porque Sí. hasta en el físico Dios hacía énfasis en los hombres de Dios en Así aquel es. entonces. Era un hombre rubio, hermoso, de buen aspecto, un hombre de prudencia, dice Sí. la Biblia, Sí. un hombre realmente humilde, que esas eran cualidades que destacaban a David, sobre todo un hombre músico, un levita, Sí, sí. y sobre todo Dios estaba con él, o sea, un hombre de Dios. Sí. Entonces, aparte de las características que David realmente tenía, una de ellas y una de las más importantes no era que era músico,
No. sino que era un hombre de Dios, un hombre que Dios estaba con él. Sí. Entonces, hay personas que dicen, no, porque yo soy músico y yo realmente aprendí en tal academia, yo me formé así, yo tengo un diploma. Entonces, tú puedes tener el diploma que sea, pero si no vives una vida apartada para Dios, el diploma no cuenta. Así es. El diploma no cuenta. Y el apóstol Pablo lo dijo. Él dijo, si esto fuese por mi conocimiento, en balde entonces fuera el sacrificio de Cristo en la cruz. Así es. Y Pablo lo dijo porque Pablo era el hombre, señores, que tenía más currículum que tú y que yo. Sí. O sea, Pablo era un hombre formado, era un hombre realmente que en aquel entonces era un hombre formado de ley. O sea, nadie sabía más ley que Pablo. Pablo sabía en qué pie estaba parado. Pero él dijo, si esto fuese por mi conocimiento, en vano entonces fuera el sacrificio de la cruz de Cristo. Así es. Así es. Pero, o sea, son palabras, o sea, realmente que impactan. Pero siento que realmente, o sea, que la iglesia, o sea, se ha enfocado en el pecado de un músico, pero se desenfoca de la función de un músico, se ha desenfocado de un músico que son sagrados. Cuando los músicos son sagrados, no lo toman en cuenta. Lo toman en cuenta es cuando cometes errores. Igualmente, yo me he comparado a los músicos con los que predican. La iglesia incluso, o sea, algunas iglesias tapan el error o el pecado de un predicador, pero cuando un músico comete cualquier tipo de delito, lo juzga. Totalmente. A lo que voy, o sea, ¿usted cree que deberían ser igual la corrección que deberían de hacer al músico, igual debería ser igual para los predicadores? Para usted. Pero, ¿en qué sentido? O sea, que debería ser igual a todos. Sí. Claro que sí. Y yo he visto esa injusticia dentro de la iglesia en contra de los músicos, incluso hasta los mismos predicadores quieren tomar el papel también de juzgar a un músico que comete errores. Pero yo digo que realmente deberían ser igual para todos, a un cantante cristiano, a un músico y también a un predicador. O sea, yo creo que todos deberíamos ser juzgados por la misma vara, no simplemente fuetear a un músico simplemente por un error que ha cometido o porque se ha caído en cualquier delito. Pero yo creo que deberían ser juzgados, pero aunque las iglesias no lo juzguen igual. Mi otra pregunta: ¿usted cree que un músico debería ser, o sea, también reconocido con una ofrenda cuando invitan a un predicador? También usted cree que deberían darle una ofrenda también a los músicos, que realmente no son? Bueno, está un poco picante la segunda pregunta. Acudo a la primera pregunta de que realmente debe haber una igualdad de corrección con los músicos y con los demás. Yo creo que es totalmente positivo. Yo creo de que realmente a los músicos, al momento de referírsele a un error que cometió, un pecado, lo que sea, creo de que debe ser totalmente justo que se le corrija tal y como cual se le corrige a otra persona, independientemente de sea evangelista, sea profeta, sea, ¿me entiende? Lo que sea, porque todos somos iguales para Dios. Así es. Ahora bien,
que los músicos tengan más demanda espiritualmente hablando de consagración son otros 500. Sí. Porque realmente los músicos deberían vivir una vida delicada, Sí. una vida fina realmente delante de Dios, porque son los que ministran en el altar. Sí. E incluso muchas veces, y esto no lo digo realmente por ego quizás, porque va a sonar un poco, ¿verdad? Pero realmente hay personas que le dan una parte y Dios se mete y la presencia de Dios se mueve fuerte. Así es. Y la gente piensa que es por ello, Sí. pero es por los músicos que están consagrados. Sí. Sí. Suena un poco picante, pero realmente los músicos son los encargados de abrir el cielo Sí. a favor de la iglesia y que la presencia de Dios descienda. Si te fijas, en aquel entonces tuvieron que buscar un tañedor para que hubiera voz de Dios, palabra de Dios. Así Entonces, si te fijas, realmente los adoradores y los músicos tienen un compromiso fuerte Así de es. abrir las puertas de los cielos para que Dios entonces pueda introducirse y hacer Así realmente es. lo que Él quiere hacer. O sea, que si no hay una buena cordonía en la adoración o en los músicos, entonces probablemente sea una iglesia en donde no se mueva mucho la presencia de Dios. Así es. ¿Por qué? Porque los músicos realmente tienen un compromiso de ellos abrir las puertas. Así es. Ahora bien, eso no es en sentido totalmente en general. ¿Por qué? Porque para tú sentir a Dios no tiene que ser a través de un músico. No. Porque cada quien tiene acceso a la presencia de Dios. Así es. O sea, todo aquel que no adora a Dios, todo aquel que no se preocupa por sentir a Dios, entonces está feo para la foto. Así es. Porque cada quien tiene el compromiso de abrir el corazón. Así Pero es. hablando en el sentido de la administración, el músico tiene que abrir Así es. para que haya un ambiente diferente. El adorador tiene que comenzar a abrir, tiene que comenzar a romper las cataratas de los cielos para que haya un mover de Dios especial. Así es, O sea, así es. tienen una demanda fuertemente en una congregación los músicos. Así es. Tienen un punto muy esencial y muy importante, realmente. Usted quiere sentir una buena armonía en una iglesia, fíjese a ver si hay buenos músicos. Y no Sí. solamente buenos músicos, si hay músicos consagrados. Así es. Porque es como le decía antes, que de nada vale que un músico sepa muchos acordes, muchas canciones, si no vive una vida en el espíritu. Así es. Y quiero tomar un pequeño énfasis, Randy, antes de yo responder a la segunda pregunta, porque si te fijas, mira, muchas veces las personas se enfocan más en buscar músicos profesionales Sí. y no músicos espirituales. Wow. Repite la palabra. Repítelo. Vuelvo. Sí. Muchas veces personas, por ejemplo, que arman un evento o lo que sea, se preocupan más en buscar músicos que están totalmente o son profesionales y no músicos que son espirituales. Wow. Y si te fijas, el salmista David realmente, a pesar de que sabía de su instrumento, sabía también cómo mover a Dios en Así es. medio del instrumento o a través de su instrumento. Así es. Porque una de las cualidades que le dijeron a David no fue simple y llanamente, no, rey, el salmista sabe mucho de acorde. El salmista sabe tocar muchas canciones, no. No. El salmista cuando toca los demonios huyen. ¡Wow! Y esa es una de las cualidades que el rey necesitaba porque estaba siendo atormentado a través de un espíritu inmundo. Así es. Entonces el rey necesitaba no a un profesional, sino a una persona espiritual que pudiera combatir el momento o el mal momento que estaba pasando el rey en Así ese es. entonces. Entonces me gusta esto porque, y yo te voy a hablar de mí, hay veces, Randy, que realmente yo me he encontrado con canciones que han cantado personas que yo realmente no me las sé. O sea, nunca la he escuchado siquiera. Y de una a otro momento, yo termino tocando la canción. Wow. Y tú dirías, Eliel, ¿cómo? Si tú quizás no tienes tanto profesionalismo. Bueno, por la sencilla razón
de que la gracia es más fuerte que lo profesional. Así es. Y cuando nosotros realmente portamos gracia, que es simple y llanamente por la gracia de Dios, porque no es porque él se merece eso, porque nada de nosotros o nadie somos merecedores de la gracia. Así es. Sino que la gracia, cuando cae en la vida de alguien, provoca soluciones. Así es. En medio de un escándalo, podemos salir adelante por la gracia que se nos fue dada. Así es. Entonces, cuando hay un músico que a pesar de que sabe tocar un arpa, a pesar de que sabe tocar un piano o una batería, cuando hay un músico que sabe lo que está haciendo, es bueno. Pero cuando hay un músico que a pesar de saber lo que está haciendo, sabe también cómo hacer que la presencia de Dios descienda, es un bombazo. Wow. Es un bombazo en el mundo de las tinieblas. Así es. Porque a pesar de que toca bien, el hombre tiene a Dios. Así es. Y esa era una de las cualidades de David, como te digo. El hombre rey toca bien, pero el hombre también sabe conquistar la presencia de Dios. Así es. Entonces acudo a la siguiente pregunta que tú dijiste. ¿Es propicio de que realmente al músico se le saque una ofrenda? Yo considero que sí. Yo considero que sí. La Biblia dice que todo aquel que ministra en el altar, pues come entonces del altar. Así es. O sea, siendo músico, pastor, incluso hay personas evangelistas realmente que viven de esto. Sí. Viven realmente, ¿me entiendes?, de lo que es de la prédica. Sí. Y Dios los sustenta. Sí. Quizás porque, sé yo, no tienen trabajo o quizás, aunque consigan un empleo, el empleo les saca mucho jugo. O sea, Sí. el empleo realmente lo oprime demasiado y quizás no pueden vivir una vida para Dios. O sea, escudriñando la palabra, porque es como te digo, es un compromiso. Así es. O sea, el evangelista tiene que prepararse, Así es. porque no es solamente pararse en un altar y predicar la palabra, sino, es como te digo, es vivir lo que tú estás predicando. Así es. Porque muchas personas hablan, predican, pero no viven esto. Así es. No viven, ¿me entiendes?, el mensaje de la salvación. Así Y es. probablemente podamos estar predicando el mensaje de la salvación sin estar salvos. Así es. Probablemente podamos decir que Cristo liberta sin estar totalmente libertado. Así es. Entonces, ahí es que vamos. Yo creo que, o considero muy bueno que un pastor haga esa forma de consideración con los músicos. Así es. O con quien sea que ministre en el altar, según como dice la Biblia. Todo aquel que ministre en el altar, pues come entonces, ¿me entiendes?, del altar. Así es. Ahora bien, no podemos de la libertad ocasionar un libertinaje. Así es. Porque una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Hay personas que en su libertad lo han convertido en un libertinaje. Así es. Y entonces están viviendo de la siguiente manera. Bueno, yo soy músico, y yo me pondré como ejemplo, ¿verdad? Sí. Yo soy músico, pero por ejemplo, y bueno, Eliel Castillo entiende que porque es músico quizás no puede trabajar. Uh-huh. Como la Biblia dice que aquel que come del altar, viva del altar. Que como del altar. Entonces, como voy a vivir entonces el altar, voy a comer, pues yo entiendo de que yo entiendo quizás de que no es necesario que yo me ponga a trabajar. Y no, Así es. porque así como la Biblia dice una cosa, también dice la otra. También la Biblia dice que con el sudor de su frente se va a mantener el hombre. Así es. Entonces, ni una, pero ni tampoco la otra. La Biblia dice también hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Así o sea, es. un músico tiene todo el derecho realmente de quizás de que le den una ofrenda. Sí, claro está, pero asimismo también tiene todo el derecho de poder trabajar en una empresa. Así O es. sea, eso no quita de que tú realmente no trabajes. Así es. Porque es como te digo, de una libertad ocasionamos un libertinaje muchas veces. Entonces, porque todo también va a depender. Hay personas que quizás no tienen un empleo y óyeme, si tú sabes, por ejemplo, que ese muchacho o esa muchacha, ¿verdad?, es músico, se dedica a eso, es consagrada, siempre está ensayando porque quiere ser mejor. Sí. Óyeme, premia eso. Así es. Premia ese esfuerzo que está haciendo porque esa persona quiere ser mejor.
no como persona quizás, aparte de, sino como cristiano, sino como músico, sino como levita, que quiere tomar una vida consagrada para Dios y hacer las cosas en excelencia. O sea, quiere darle a Dios lo mejor. Así es. Porque de eso se trata, de que realmente nosotros nos perfeccionamos para darle a Dios lo mejor. Sí, porque también esa es otra. Hay personas que realmente no saben tocar y dicen, no, porque como es para Dios, le voy a dar. y es un problema fuerte, porque el hecho de que sea para Dios no significa de que tenemos que darle la sobra. No. Y a Dios no se le da la sobra, a Dios se le da lo mejor. Así es. Y cuando hablamos de mejor, hablamos de calidad, hablamos de la mejor ofrenda. Sí. Hay un ejemplo que yo sé que muchas personas de ustedes que están detrás de cámara Así es. han escuchado, y es la historia de Caín y Abel. Así es. La Biblia dice que realmente Caín le trajo una ofrenda a Dios y le trajo de lo que le sobraba. Sí. Dice que realmente le trajo una ofrenda normal, sencilla. Pero la Biblia dice que Abel le trajo una ofrenda a Dios, lo mejor. Así es. Lo mejor que Abel tenía, porque Abel no se conformó, Randy, con que la ofrenda era buena. No. Sino que el hombre, a pesar de la ofrenda, el hombre trató de realmente llevarla con un corazón limpio. Y tomó su tiempo para elegir lo mejor. Lo mejor totalmente. Pero Caín, esa no fue la intención de Caín. Y quizás, porque hay personas que dicen que la ofrenda de Caín era buena. Pero si te fijas realmente, no tan solo basta con una ofrenda, sino con la intención que tú traigas la ofrenda. Así es. Porque una de las cosas que realmente para Dios cuenta mucho es la intención con la que tú vengas a traer las cosas. Así es. Y Caín realmente no tuvo buenas intenciones de traer una ofrenda a Dios agradable. Quizá Caín le trajo la oveja más robusta. Bueno, quizás le trajo la más robusta, pero quizás la trajo con malas intenciones, con malas ganas. Sí. Entonces, ahí está el problema. Entonces, inmediatamente tú traigas una ofrenda a Dios, quizás por más buena que sea, pero si la traes de mal gusto a Dios, inmediatamente hasta tu ofrenda se daña en el momento. Así es. Nada, mi gente, Dios les bendiga y Dios les guarde. Sé que lo que hemos hablado ha sido de bendición para tu vida. Sé que usted lo vas a compartir. Sé que usted le va a dar like, porque a través de los likes, YouTube se encarga de difundir más el video. Así que este no será el último. Este es uno de los primeros que vamos a hacer con Eliel. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios le guarde. Por favor, comparte este video. Sé que va a ser de gran bendición para las personas que van a ver este video. Amén. ¿Algo más que decir? Bueno, yo quisiera cerrar con una palabra que tengo acá, o un versículo bíblico, Amén. ¿verdad? Amén. La cual se va a encontrar en el Salmo 133:1. Así es. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Así es. Hay una palabra aquí que me impacta mucho y es armonía. Y esa armonía se deriva de lo que es la música. Así es. Cuando tú estás tocando en armonía, entonces hay exacto, cuando tú estás tocando realmente bajo una armonía, entonces algo es delicioso, porque podemos saborear una buena música. Así es. Entonces para Dios es así mismo. Cuando nosotros estamos en acorde, cuando estamos tocando una buena armonía, y esta buena armonía se trata de un buen servicio con tu hermano, ya que la Biblia dice que si tú no amas a Dios, o a tu hermano, perdón, no vas a amar a Dios que no lo ves. Así y una de las buenas armonías que Dios quiere que nosotros aprendamos a tocar es el llevarnos bien los unos a los otros, soportándonos
en amor. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Dios les bendiga, Dios le guarde. Amén. Bendiciones. Amén.